Listo la grabación. ¿Ya está streameando? Sí, sí, ya salimos en vivo. Estamos en vivo. Bueno, como les dijimos, hoy vamos a tener para una de las charlas a un invitado. Él es Walter Sosa. Voy a decir un poco tu currículum, decime si me como algo o digo algo mal. Él es licenciado en Economía de la UBA, doctor en Economía de la Universidad de Illinois, se especializa en econometría, y estadística aplicada. Sus trabajos de investigación se encuentran en publicaciones nacionales e internacionales. Es profesor de tiempo completo en la Universidad de San Andrés, es profesor titular de econometría en la Universidad de La Plata, es investigador invitado del Centro de Estudios Distribuidos Laborales y Sociales, es investigador principal del CONICET y miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Además es autor de 2 libros recientes, supongo que tal vez hay más, pero 2 de ellos de divulgación de cuestiones de ciencia de datos y Big Data. Uno de esos libros se llama Big Data y el otro Borges y el infinito, si no me equivoco. Borges, Vigata y yo. Borges, Big Data y yo, perdón. Ese es el último que sacó, se lo recomiendo también. Y bueno, hoy va a estar hablando un poco de Big Data y de que no todo lo que brilla es oro. Todo tuyo, Walter. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les cuento lo que yo pensaba hacer. Yo pensaba hacer una presentación que si es un monólogo, yo calculo que en unos 40 y algo de minutos lo termino, quizás más. Veremos cómo es el ritmo. Siéntanse libres de hacer preguntas por el chat y si hace falta alguna interrupción que impida seguir el ritmo de lo que yo les quiero contar, me lo hace saber. Y después me gustaría dejar un espacio para que conversemos de algunas ideas y que intercambiemos opiniones. Ese es el primer punto. El segundo punto es en la medida en que, a menos que medien cuestiones extremas, a mí me es mucho más fácil mi tarea si algunos me hacen el favor de acompañarme con las cámaras prendidas. Me es más fácil leer gestos, me es más fácil leer si estoy haciendo bien mi trabajo, así que si me hacen ese favor, a mí me es mucho más fácil trabajar. Déjeme ver si puedo compartir pantalla. Pero un cachito. Ahí deberían estar viendo mi pantalla, ¿es correcto? Esperen un poquito, acá hay un... ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profesor. Correcto. Perfecto, entonces de vuelta, en la medida que puedan prender las pantallas, a mí es un poquito más fácil trabajar, manejo mucho más la gestualidad, así que déjenme prender mi cronómetro. De vuelta, insisto, muchísimas gracias por invitarme. Me escribió Juan Manuel hace un tiempo, yo le dije, ¿qué están haciendo? ¿Qué hacen en esta materia? Yo lo que les dije, bueno, mira, de las muchas cosas que yo hago, lo que me gustaría compartir y discutir con ustedes es esta charla que yo llamo Big Data, no todo lo que brilla es oro. Mi nombre es Walter Sosa Escudero. Les cuento desde dónde es que yo quiero hablar, ¿no? Yo me dedico a la academia, los que nos dedicamos a la academia hacemos varias cosas, damos clase, hacemos investigación, gestionamos universidades, y una de las cosas que yo hago, insisto, que es en paralelo a mi actividad como investigador, como docente, es trabajar en divulgación científica. La divulgación científica es un ejercicio intelectual que intenta acercar lo que hacemos a un público, ojalá que lo más grande posible. Me parece que es una tarea de los que trabajamos en cuestiones técnicas, científicas, intentar cortar al resto de la gente por qué hacemos las cosas que hacemos, por qué nos parecen importantes, por qué nos parecen relevantes. En parte porque nos parece que es interesante hacerlo, y también como una suerte de ejercicio de devolución a los sectores de la sociedad que posiblemente hayan financiado nuestra educación, sobre todo los que estudiamos en las universidades públicas. Estos son los últimos 3 trabajos que yo hice de divulgación científica. Uno se llama ¿Qué es y qué no es la estadística?
el otro se llama Big Data y el más reciente se llama Borges, Big Data y yo. Los tres pertenecen a la colección Ciencia que ladra, de divulgación científica, que dirige Diego Golombek y que edita Siglo XXI Editores. Les cuento entonces, en definitiva, mucho de lo que yo voy a contar tiene que ver con material que yo ya trabajé en mis libros, pero quería ofrecerles algún ángulo, ¿no? Les cuento la motivación de esta charla, que tiene que ver con casi un hecho estilizado. Déjenme ver si puedo cambiar los parlantes porque hay un eco que no me gusta nada. Déjenme un segundito. Settings, speakers, pues vamos a ver loco esto. ¿Ahí me están escuchando? Sí, sí. Perfecto, déjame ver si puedo subir un poquito el volumen, a ver si yo lo escucho a ustedes. Ahora yo los escucho a ustedes. Ahora, si alguien habla y me escucha... Las rosas son rojas. Ahí está, para un cachito que vamos a intentar que sean rojas dentro de un ratito más. A ver ahora. Hola. Nadie es el pueblo, pero todos lo somos. Perfecto, buenísimo. Entonces ahí me escuchan, yo los escucho, estamos perfectos, y si alguien no me escucha, pone cara de que no me escucha. ¿Cuál es la motivación? Sí, pues me hacía un eco muy raro. ¿Cuál es la motivación de lo que quiero contarles y por qué me parece que es importante o interesante compartir esto con ustedes, ¿no? Es casi un hecho estilizado de las sociedades que cuando aparece una tecnología disruptiva, la sociedad se agrieta. ¿Está bien? Perdón por traer la palabra grieta a esta altura de la circunstancia. Pero es casi un hecho estilizado cuando aparece una tecnología disruptiva, la gente tiende a tomar actitudes extremas, ¿no? Por un lado, este es un artículo de cierto punto de vista viejo, de otro punto de vista no tanto. Está la gente que dice que los datos son todo. O sea, que no tiene sentido estudiar ninguna otra cosa que no sea lo que hacen ustedes, lo que yo me dedico, porque los datos tienen la respuesta a absolutamente todo. Si uno tiene una pregunta, va y se lo pregunta a los datos, y los datos le dicen la respuesta. Y al punto tal que no tiene sentido estudiar ninguna otra cosa que no sea esto, ¿no? No es una exageración caricaturesca. Ese es el contenido de un artículo que, si tienen Google, los invito a que lo googleen, que se llama algo así como el fin de la teoría, el diluvio de datos hará que el método científico sea obsoleto. Está escrito por Chris Anderson, que en su momento era editor de la revista Wired, que es una revista nerd por excelencia, en donde básicamente, y con un estilo provocador, vamos a decirle, él lo que dice es que la razón por la cual la ciencia se desarrolló como tal era por falta de datos. Entonces, en definitiva, para suplir esa carencia, lo que hizo la ciencia es armar todo un aparato de extrapolación, interpolación, que a la larga es el rol que cumple cualquier teoría, pero él dice medio como que, bueno, ahora que tenemos todos los datos, o si no los tenemos, estamos cerca de tenerlos, no está claro que tenga sentido tales cosas como la ciencia, tal como la conocemos, o el método científico. Y hay mucha gente que opina de esta manera. No tiene sentido andar intentando entender por qué funcionan las cosas, cuando los datos posiblemente nos digan la respuesta a todo lo que nosotros necesitamos, ¿no? En el otro extremo, si quieren ver, hay una charla del 2014 de Tim Harford que argumenta todo lo contrario. El medio que lo que dice es, bueno, mira, esto es una moda pasajera, es otro parripollo, cerveza artesanal, masa madre, y lo que hay que hacer con Big Data y con Machine Learning es lo que dice que hace un amigo mío cuando le viene ganas de cocinar. El tipo dice, mira, cuando me viene ganas de cocinar, ¿sabes lo que hago? Y me siento 5 minutos, me hago un té y espero que se me pase, ¿no? Pero me parece que lo dice más como una contrarreacción a la postura extrema de Chris Anderson, ¿no? Hace unos años, en el 2014, después de ver toda esta ida y vuelta, lo que se me ocurrió es contar lo que ve cualquiera que se dedica a la ciencia, ¿no? Mirá, como toda tecnología, hay cosas que son súper positivas y que está clarísimo que son cosas positivas y que posiblemente haya sido el material con el cual han trabajado en esta materia, y es justamente lo que yo cuento en mis libros. Hay cosas que no funcionan, que no tienen nada que ver con que haya más o menos datos, ni algoritmos mejores o más rápidos, pero me parece que lo más interesante está metido en el medio, o sea, cosas que, como cualquier tecnología, viene con ventajas, viene con desventajas, y en todo caso lo que intenta hacer el aprendizaje es poner arriba todo lo bueno de la tecnología e intentar que aparezca lo malo, ¿está bien?
Entonces, lo que yo noto, y la razón por la cual cuando Juan Manuel me invitó, yo le dije, mira, este puede ser un tema interesante para que funcione como contrapeso del trabajo que posiblemente ustedes hagan, es enfatizar el costado donde hay que tener cuidado con los datos. ¿Está bien? O sea, yo creo, de hecho, es el material que yo trabajo tanto en mi materia de Machine Learning como en todos los libros. Me parece que estamos sobreexcitados de ver los éxitos de los datos, ¿no? De que nos cuentan ejemplos, no sé, de que un padre se entera por un algoritmo que su hija está embarazada antes que su hija se lo diga. O sea, de esa historia sea patada, ¿no? Entonces yo creo que prefiero concentrarme en aquello de lo cual se habla menos. Básicamente de que hay ciertas preguntas que son muy difíciles de responder con datos y espero sugerirles que hay ciertas preguntas que es imposible que se puedan responder con datos. Insisto, lo que yo intento hacer es lo que hace un profesor de tenis, ¿no? Que te tira la pelota al lado contrario de donde vos te sentís cómodo, justamente para ver si podemos jugar todo arriba de la mesa. El objetivo no es pinchar el globo, insisto, estuvieron un semestre entero haciendo materia de datos, no voy a venir a decirles de ahora, no, pero tengan cuidado, sino que me parece justamente lo contrario. Me parece que lo que me interesa establecer es la idea de que si las dificultades que tiene la ciencia de datos, que tiene el análisis de datos moderno, lo vemos como oportunidades, me parece que hay todo para ganar. Pero lo que sí me parece, lo que yo querría hacer es poner algún manto de discordia en esta idea de que los datos lo pueden con todo, toda pregunta es factible de ser estudiada con datos. Entonces, lo que yo les propongo hacer en el tiempo que me queda es una breve recorrida por esta colección de ideas, que insisto, me tomaron unos 40 minutos largos, quizás un poquito más, no sé, y después discutir algunas cosas. De vuelta, si hay alguna interrupción que tengan que hacer, ni siquiera pidan la palabra, digan, perdón, yo quiero decir esto, si no, pónganlo por el chat y después nos encargamos de discutir entre los dos. Si les parece, entonces, ahí vamos. La primera cosa que me gustaría discutir es esta idea que mucha gente tiende a... una cosa que yo necesito aclarar antes de empezar a decir cosas, es de dónde yo vengo. Yo vengo del corazón de la estadística. Mi formación de base es de la estadística clásica. Yo vengo del corazón del lema de Neyman-Pearson, de los problemas de estimación, de inferencia. Es a lo que yo le dedico. Como investigador yo me dedico a la estadística. Entonces posiblemente se note que ciertos tics que yo tengo vienen más del corazón de la estadística que de la computación de otras disciplinas. Y en ese contexto, déjenme empezar por acá, ¿no? Algo que mucha gente dice y hasta repite es esta idea de que estamos entrando en una época en donde la estadística empieza a perder su métier, porque a la larga el corazón de la estadística tiene que ver con acceder al todo a través de una parte, ¿no? O sea, básicamente, donde vive la estadística es en el terreno en donde yo con poca información quiero aprender acerca de, ojalá que de una población, ¿no? Entonces, lo que mucha gente dice es que estamos entrando en la idea de que n es igual a todo. N es la letra que se utiliza en estadística para denotar el tamaño de la muestra. Entonces, mucha gente dice, estamos entrando, si no es que ya no llegamos, a una etapa en donde n es igual a todo. O sea, básicamente en donde tenemos todos los datos. Y si no tenemos todos los datos, estamos yendo en camino de tenerlo. Y la conclusión que mucha gente quiere extrapolar de esa situación es que eso implica el fin de la estadística tal cual la hemos conocido, ¿no? Y déjenme contarles un poquito que Big Data no es todos los datos y que posiblemente, y que estoy seguro de que Big Data nunca va a ser todos los datos, ¿no? Tiene que ver con este argumento, ¿no? Les planteo un ejemplo y después, en todo caso, déjenme generalizar, ¿no? Supongamos que nos contratan para hacer la siguiente tarea. Mirá, nosotros tenemos datos de sensores, datos de, no sé, de Google Maps, tenemos datos de Waze, tenemos datos de imágenes satelitales, y lo que se nos pide es predecir cuántos autos van a pasar por la autopista Buenos Aires-La Plata en tal lugar a las 6:20 de un día de noviembre con 25 grados de calor. Y posiblemente con los métodos que vieron en esta materia, que son los mismos que yo enseño en la mía, con la parva de datos que hay de sensores, de imágenes satelitales, de Google Maps, de Waze, etcétera, etcétera, no es una tarea complicada. No es una tarea complicada, es un problema clásico de análisis supervisado, con todas las técnicas que vieron en este curso. Me parece que pueden predecir con bastante precisión el problema que les planteé, que insisto que predecir cuántas personas van a pasar por una autopista en un lugar en particular
bajo ciertas condiciones, ¿no? Climática, etcétera, etcétera. Ahora, supongamos que la pregunta es la siguiente. Lo llama alguien que le dice, mira, yo estoy pensando en abrir un carril adicional en la autopista. Y a mí lo que me gustaría es que me predigas cuánta gente pasaría por la autopista un martes a las 6:20 de la tarde, con 25 grados de calor, etcétera, etcétera, de haber un carril adicional. Y ahí estamos en problemas porque los datos de sensores me dan información de las cosas que pasan, no de las cosas que pasarían. De hecho, precisamente, la información que a mí me encantaría tener para hacer esa predicción es la información de la gente que no usa la autopista. Hay gente que no usa la autopista porque le parece que es cara, que es lenta, que es insegura, que es molesta, etcétera, etcétera. Y a mí lo que me gustaría pensar es, en la circunstancia de haber un carril adicional, cómo cambiaría el uso de la autopista de existir esa posibilidad. Lo que quiero contar es que Big Data y el carácter mayoritariamente observacional de Big Data tiende a dar información fáctica, no contrafáctica, y justamente para la toma de decisiones muchas veces lo que se requiere es justamente cotejar información fáctica con contrafáctica. Déjenme contarles un ejemplo bastante tonto, ¿no? Supongamos que yo quiero ver qué efectividad tiene hacer gimnasia, ¿está bien? O hacer dieta, por ejemplo, ¿no? Bueno, la expectativa que uno tiene es que hacer dieta a bajar de peso, ¿no? Ahora, lo que yo no puedo hacer es comparar, a los efectos de ver la efectividad de hacer dieta, el peso de los que hacen dieta con el peso de los que no hacen dieta, ¿no? De hecho, si nosotros comparásemos burdamente el peso de las personas que hacen dieta con el peso de las personas que no hacen dieta, encontraríamos que la gente que hace dieta es más gorda que la gente que no hace dieta y a falta de mayores elucubraciones, mucha gente querría concluir, entonces hacer dieta engorda, ¿está bien? Entonces, en definitiva, lo que pasó ahí, si prestaron atención a lo que dije, es que yo confundí las consecuencias de hacer dieta con las causas de hacer dieta. O sea, la gente que hace dieta es más gorda que la gente que no hace dieta, no porque la dieta engorde, sino porque el hecho de estar excedido de peso como yo te lleva a hacer dieta. Me mezclé las causas con las consecuencias, ¿no? Tampoco puedo comparar antes y después. ¿Por qué? Porque yo comparo el peso de gente antes de hacer dieta con el peso de gente después de hacer dieta, posiblemente me esté mezclando los efectos de hacer dieta con los efectos de cualquier otra cosa que una persona haya hecho para bajar de peso. Por ejemplo, hacer gimnasia, por ejemplo, hacer terapia, por ejemplo, cambiar su rutina de trabajo, dormir mejor, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, fíjense que el análisis de las decisiones, hacer dieta, abrir una autopista, etcétera, etcétera, depende de que uno coteje información contrafáctica. O sea, en definitiva, la única comparación válida para ver la efectividad de una dieta es comparar a una persona que hizo dieta, meter a la persona en la máquina del tiempo para atrás y ahora forzarla a no hacer dieta y que prevalezcan las mismas condiciones, ¿está bien? Y nada más que en esa circunstancia, la comparación entre una persona y la misma que hizo dieta es una comparación válida. Cualquier otra comparación está teñida de este problema. ¿Qué es lo que fue? O sea, en definitiva, parece que el análisis de las causas y los efectos parece estar agarrado a un problema que no tiene solución. Yo necesito ver cómo son las cosas y cómo habrían sido. ¿Está bien? Es ser y no ser o no ser. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que hizo la ciencia cuando se encontró con este despelote? Creó la institución científica por excelencia, que es el experimento. O sea, el experimento lo que hace es fabrica información contrafáctica asignando al azar un tratamiento y al azar un placebo. Entonces, cuando la única cosa que distingue a quienes tomaron una droga, quienes hicieron dieta, de quienes no tomaron una droga, no hicieron dieta, es el azar, es porque estamos concluyendo que más allá del hecho de hacer dieta, tomar una droga, no tomarla, no existen diferencias observables. Entonces, en ese caso, en el contexto experimental, la comparación entre un grupo y el otro es una comparación de peras con peras, es una información causal. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, el gran problema que tiene, un gran problema que tiene Big Data es que al no observar información contrafáctica, hace que sea una herramienta muy limitada para estudiar decisiones. Decisiones futuras y decisiones pasadas. Futuras es del tipo, ¿qué pasaría si abrimos un carril adicional en la autopista? O decisiones pasadas, como por ejemplo, ¿cómo nos habría ido de tener una cuarentena distinta a la que hicimos? La información que nos muestran los sensores, las redes sociales, Facebook, es información de cómo nos fue bajo la cuarentena que hicimos.
pero no tenemos información directa de cómo nos habría ido a hacer una cuarentena distinta. O sea, Big Data no plantea esa información. En todo caso, en el mejor de los casos, Big Data es la mitad de la información que es la información fáctica. ¿Está bien? Donde yo soy optimista con respecto a Big Data es que Big Data posiblemente permita reconstruir la información contrafáctica. Pero fíjense que por definición la información contrafáctica no se observa. Insisto, esa es la limitación. ¿Está bien? La ventaja es que me parece que posiblemente Big Data permita recuperar o reconstruir información contrafáctica. Pero ese no es un problema para nada simple. Después, si tengo tiempo, voy a contar algunos otros ejemplos. Entonces, Big Data no es toda la información porque la información contrafáctica no se observa nunca por definición. La parte optimista es, bueno, pero se puede llegar a reconstruir, pero esa no es una tarea sencilla. De hecho, no está claro el año 2020 cómo es que se procede. Algunos ejemplos voy a contar si tengo tiempo. Hasta acá me están siguiendo, me están escuchando. Perfecto. Sí, algo que quiero comentar es, algo que se puso bastante de moda ahora en comunidades de Machine Learning es la parte de análisis de causalidad. En general, en los sistemas de Big Data tenés muchas partes móviles e incluso, aunque tengas la parte fáctica, como que no sabes los cambios en, no sé, en los datos, en distribuciones, en el comportamiento general de lo que pueda haber sucedido, cuál de todos los componentes de tu sistema fue el que lo causó. Porque... Sí, pero está perfecto. Sí, obviamente hay un montón de análisis causal. De hecho, el problema es que para reconstruir la información causal vos necesitas que el sistema exista. ¿Bien? Y misteriosamente, para que el sistema exista necesitas una suerte de teoría. ¿Está bien? Y eso es ajeno a los datos, es una creencia. ¿Está bien? O sea, claro. Muchísimas cosas que se están haciendo análisis causal. Justamente un tema muy caliente de investigación en Machine Learning es cómo incorporar elementos de Machine Learning a herramientas clásicas causales. No sé, por ejemplo, todo lo que se llama árboles causales, etcétera, etcétera. Pero es un tema justamente, te diría que de frontera, y hay un montón de avances. Después, si tengo tiempo al final, voy a contar un par de ejemplos. Dale. Sí, ciertamente. Che, muchas gracias por el comentario. Bueno, entonces, Big Data no es todos los datos. Sí, insisto, Big Data en todo caso es un montón de datos fácticos, contrafácticos no. Y a veces ni siquiera es demasiada información. Justamente ustedes son el último grupo al cual yo les voy a hacer alguna referencia entre la distinción entre data e información. Al revés, yo creo que es algo que querría que ustedes me lo expliquen a mí, pero déjenme contarles desde mi cabeza estadística qué es lo que quiero decir, ¿no? Piensen en el ejercicio tonto de adivinar cuáles son las chances de que salga cara. ¿Está bien? Insisto, cuando yo tiro la moneda pueden aparecer 4 resultados, ¿no? Puede aparecer cara, puede aparecer seca, y hay 2 resultados más que pueden aparecer. ¿Cuáles son? Cara, seca y 2 más. Puede caer de costado. ¿Cómo? Puede caer de costado. Puede caer de canto. ¿Está bien? Y después hay uno más, medio raro. Acá Cristóbal en el chat dice te pueden robar la moneda. La moneda puede no caer nunca. ¿Está bien? O sea, en definitiva, exactamente lo que dice Agustín. Lo que puede pasar es yo tiro la moneda, sale cara, sale seca, puede caer de canto, y puede ser que la moneda se quede flotando en el aire, yo que sé, que pasen cosas raras. ¿Está bien? Entonces, fíjense la siguiente cosa. Las personas razonables como nosotros dicen, mira, fácticamente, que caiga de canto es prácticamente imposible. Cuando yo lo conté esto, mucha gente me dice, sí, hay un episodio de Los Simpsons que aparece que la moneda cae de canto. ¿Está bien? Pero más allá de eso, yo nunca lo escuché. Y después, bueno, yo qué sé, si la pregunta la hacemos en donde funciona la ley de gravedad y donde no aparecen los chorros, etcétera, etcétera, convengamos que utilizando esos argumentos vamos a limitar los resultados a que aparezca cara y seca. ¿Está bien? La chanza la digo porque ir a parar cara y seca no es tan trivial como parece. Pero déjenme ir al contexto en donde es cara o seca. Y yo quiero ver cuáles son las chances de que aparezca cara o seca. ¿Está bien? Hay varias rutas de determinar si es cara o si es seca. Todavía yo les voy a contar una, que es lanzar la moneda muchas veces. Yo tiro la moneda muchas veces y anoto. Sale cara, sale seca, y después de tirarla, ojalá que infinitas veces, calculo la proporción de monedas, la proporción de veces que sale cara, y eso debería aproximar las chances de que salga cara. ¿Está bien? A ese razonamiento en estadística se lo llama ley de grandes números, posiblemente lo conozcan, ¿no? Que básicamente lo que dice técnicamente la ley de grandes números es que yo puedo aproximar
las probabilidades de que un evento ocurra, viendo el evento infinitas veces y contando lo que se llama la frecuencia relativa, ¿no? Este es lo que se llama el argumento frecuentista, ¿no? Y mucha gente que se entusiasma con el fenómeno de Big Data dice, muchos datos, sí, yo tengo muchos datos. Entonces yo puedo aprender la realidad si yo la veo replicarse muchísimas veces, ojalá que infinitas veces, ¿está bien? El problema con este razonamiento que yo les cuento es que hace ciertos supuestos que son un poco fuertes, y cuando uno enseña probabilidad o estadística los pasa medio rápido, ¿no? Pero déjenme ponerlo en términos intuitivos y después en términos formales, ¿no? En términos intuitivos, para que el razonamiento de la ley de grandes números funcione, yo necesito, primero, que no haya aprendizaje, ¿está bien? O sea, básicamente que en el transcurso de tirar la moneda, yo no aprenda a tirar la moneda, ¿está bien? Digo, ¿qué es lo que pasa? Si yo aprendo a tirar la moneda, eventualmente no aprendo de la chance de cara o seca, sino que yo favorezco el resultado que a mí me interesa, ¿está bien? Entonces, en definitiva, un presupuesto básico de la ley de grandes números, en el contexto que yo se los conté, es que no debería haber aprendizaje, o por lo menos un aprendizaje fuerte, en tirar la moneda, ¿está bien? Eso es un requisito. Y el otro, o sea que los tiros tienen que ser medianamente independientes entre sí. Y el segundo requisito que impone la ley de grandes números para hacer su trabajo de que las frecuencias relativas se transformen en probabilidades es que la mano tiene que ser siempre la misma y la moneda tiene que ser siempre la misma, ¿está bien? O sea, si yo cambio la moneda y pongo alguna cargada, eventualmente no está claro de qué cosa voy a aprender, y si yo cambio el tirador, posiblemente también, ¿está bien? Técnicamente, el contexto más elemental en donde opera la ley de grandes números es un contexto en donde los lanzamientos son entre sí independientes e idénticamente distribuidos. Independiente significa no hay aprendizaje, idénticamente distribuido significa el evento es más o menos siempre el mismo. El gran problema que tiene Big Data, ¿está bien? Insisto, en donde las cosas ocurren en forma completamente espontánea, es que son casi las circunstancias en donde aparecen estos, entre comillas, infinitos datos, casi que se dan de patadas con la ley de grandes números, ¿está bien? O sea, en definitiva, es como si estuviésemos observando un montón de lanzamientos, millones posiblemente, miles de millones, pero de monedas muy distintas, y en donde además hay ciertas confabulaciones que aprenden a tirar la moneda, ya sea en el tiempo o personas que se imitan entre sí. Eso explica algunos resultados que a mucha gente le parece que son paradójicos, pero que tienen que ver con este incumplimiento de las condiciones en las cuales opera la ley de grandes números, ¿no? Acá lo que tienen en pantalla, después si alguien lo quiere ver, todo esto es googleable, y obviamente si alguien quiere profundizar en estas cosas me dice, ¿no? Están viendo un trabajo en pantalla de Xiaoli Meng, que es el director del Departamento de Estadística de la Universidad de Harvard, posiblemente uno de los más importantes del mundo. Él tiene dos trabajos analíticos que se llama algo así como Paraísos Estadísticos y Paradojas en Big Data, la ley de las poblaciones largas, la paradoja del Big Data y la elección presidencial de 2016. A mucha gente le llama la atención cómo puede ser que en plena época de datos, de algoritmos, de deep learning, lo que ustedes quieran, todavía a los datos de Big Data les cuesta predecir resultados como por ejemplo de las elecciones. Insisto, no estamos mejor, no es que ahora estamos un poquito mejor, sino que se ha avanzado relativamente poco en la precisión de las elecciones presidenciales y la del 2016 fue comentada ad nauseam, ¿no? Hay un montón de fenómenos, ya se los voy a contar, pero justamente una de las cosas que cuenta Xiaoli Meng es que las violaciones a las condiciones bajo las cuales opera la ley de grandes números posiblemente expliquen esto y de modo que no es tan paradójico el resultado que aparezca. O sea, en definitiva, lo que él dice en este trabajo, y lo argumenta con bastante detalle, es que los datos en las redes sociales, los datos públicos sobre las elecciones son muy heterogéneos entre sí, o sea, pertenecen a poblaciones marcadamente heterogéneas y además son fuertemente dependientes. De hecho, está hiperdocumentado que el voto favorable a Trump generó muchísima dependencia temporal, del tipo, gente que iba a votar a Trump, no le gustaba decirlo, cuando se empezó a ver que el vecino decía que votaba a Trump, dice, yo también voy a decir que voto a Trump, y posiblemente eso haya convencido a alguien o de que diga que quería votar a Trump, o de que vote a Trump. Pero fíjense que justamente esas interacciones están, entre comillas, prohibidas por la ley de grandes números. Entonces, en definitiva, se da la rara circunstancia, aparentemente paradójica, de que uno tiene un montón de datos, pero tiene relativamente poca información sobre el fenómeno que uno quiere estudiar, porque
los datos son fuertemente dependientes y porque son muy heterogéneamente distribuidos. Entonces, en definitiva, hay que tener muchísimo cuidado porque los datos de Big Data son datos en general fuertemente dependientes y en general pertenecen a poblaciones muy heterogéneas, con lo cual no quiere decir que la ley de grandes números falle, sino quiere decir que no hay que interpretarlo de una manera tan taxativa. O sea, no puede interpretar libremente que porque yo tengo más datos estoy necesariamente mejor. Cualitativamente posiblemente sí, pero cuantitativamente no es obvio. O sea, la extrapolación de que la precisión, por ejemplo, aumenta la tasa raíz de n, que es la tasa a la cual se achica la varianza de un objeto como el promedio, es cierta siempre y cuando los datos sean por lo menos no correlacionados. A partir de que empiezan a haber correlaciones en los datos, resulta que esa tasa de convergencia es muchísimo más baja. ¿Está bien? ¿Dónde soy optimista? Es que me parece que la estadística y en general el análisis numérico hizo muchísimo por modelar estas dependencias. De hecho, no sé cuánto han escuchado hablar de esto, pero justamente toda la teoría de series temporales, justamente de clusters, lo que intenta hacer es meter esa estructura de dependencias para que aparezcan las ventajas de grandes números, sea la ventaja de tener muchos datos, y no aparezca ninguna de las desventajas como que el exceso de datos no se diluya, justamente por estas dependencias fuertes. Entonces, Big Data no necesariamente la masividad de datos se traduce en una masividad de información. Hay que tener mucho cuidado, insisto, porque mucha gente piensa que como n se fue infinito vale la ley de grandes números. Ok, n se fue infinito, pero la tasa a la cual la precisión empezó a aumentar reacciona muy lento justamente por estas dependencias. Tercero, resulta que hay ciertas cuestiones que son muy difíciles de predecir, no porque sean complejas en un sentido o porque falten datos, sino porque están en su estructura, tienen un problema de lo que se llama impredecibilidad estratégica, ¿no? Déjenme contarles un ejemplo, ¿no? Y espero que los físicos en la sala me ayuden un poquito. Es increíble lo que ha mejorado la capacidad predictiva del clima en el corto plazo. Es increíble. Increíble significa que cuando uno se fija en el pronóstico de clima, la capacidad predictiva ha aumentado notablemente, ¿no? El gran problema que tenemos, y este es un problema interesante en Machine Learning, es que aparece lo que yo llamo el fenómeno referí de fútbol, ¿no? O el fenómeno mozo de un restaurante. Cuando el mozo de un restaurante hace bien tu trabajo, vos salís hablando de cualquier otra cosa, de lo rica que estuvo la comida, de lo buena que estuvo la compañía, la conversación, etcétera, etcétera. Ahora basta que el mozo haya hecho mal tu trabajo para que toda la conversación gire alrededor del mozo. Lo mismo pasa con los referís. Vos vas a ver un partido de fútbol, el referí hace bien su trabajo y la gente habla de los goles, los penales, la jugada, quién ganó, quién perdió. Ahora basta que el referí se mande una macana para que todo el mundo hable del referí. Con los algoritmos pasa exactamente lo mismo. ¿Bien? Vos lo ponés a operar y cuando andan bien, vos no hablás del algoritmo. Vos decís, che, qué bien que anduvo Waze hoy, no sabés qué fenómeno. Me trajo de acá a acá en 22 minutos. ¿Bien? Sino que llegás a hablar de otra cosa. Ahora basta que el algoritmo meta la pata para que vos digas qué cagada el algoritmo. ¿Bien? Entonces, en definitiva, con el clima pasa eso. Si vos te tomás el trabajo y se los pongo como ejercicio de Machine Learning, que está buenísimo, podés conseguirte, te lo bajás de internet, todas las predicciones por día, que entre paréntesis no son predicciones de una variable, sino de las probabilidades contenidas en esa variable, y después cotejala con lo que pasó. Insisto, yo se lo hago hacer a mis alumnos, tomate el último año, día por día, anotá las probabilidades de lluvia, y después anotá si llovió o no llovió, y podés medir la accuracy como se te cante, utilizando la matriz de confusión que quieran, y van a ver que es notable lo que ha mejorado la meteorología a corto plazo en los últimos 3 o 4 años, gracias a un montón de cosas que exceden a las razones que yo puedo contarles. ¿Está bien? Lo que pasa es que la meteorología tiene un tipo de complejidad que tiene que ver, como saben ustedes, con no linealidades, con condiciones iniciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y los datos y los algoritmos han hecho mucho para reducir el rol de esa complejidad. Pero hay ciertos fenómenos en donde la impredecibilidad tiene que ver con fenómenos que son estratégicos, tiene que ver con otro tipo de complejidad, ¿no?
Esta es una nota que yo escribí, creo que fue en julio de este año, ¿no? Pero tiene que ver con la siguiente cosa, ¿no? Si yo tuviese tiempo, haría una compulsa entre los que juegan al fútbol y les pediría, che, a ver, señalen quién es el arquero de ustedes, y les pediría, che, a ver, ¿qué estrategia tenés para atajar penales? ¿Me tiro a la izquierda, me tiro a la derecha, etcétera, etcétera? Y estoy seguro que para los que patean, les diría, che, ¿cuál es tu estrategia para patear penales? Alto, fuerte arriba, bajo al costado, que la pico, que lo miro, que me miro videos en YouTube. Y lo que tendríamos que hacer en este curso es, bueno, vamos a los datos. ¿Por qué no vamos a los datos? ¿Está bien? ¿Cuáles son los datos? Los datos son todos los penales que hay en YouTube que patean jugadores profesionales, o sea, que tienen incentivos para ganar y castigos si pierden, ¿no? O sea, distinto es el padre que le tira la pelota despacito al hijo para que se tire y saque una foto. No, estamos hablando de que en YouTube pueden tener acceso a todo tipo de penales de jugadores profesionales y tómense el trabajo de anotar a dónde patean los delanteros, a dónde se tiran los arqueros. Bueno, déjenme que les diga una cosa, ya les ganó de mano a alguien. Justamente Ignacio Palacios Huertas es un experto en análisis de datos, que entre paréntesis es un consultor del Real Madrid, que se tomó el trabajo de hacerlo para jugadores profesionales, etcétera, etcétera, y en particular lo he hecho para algunos jugadores en particular. Este año él hizo un trabajo muy interesante analizando todos los penales que pateó Maradona. Todos. ¿Y qué es lo que se aprende de estos ejercicios? Que, insisto, cualquiera de ustedes los puede replicar, y ojalá que no me crean, así lo hacen. ¿Está bien? De hecho, aprende, Walter, sí. En este momento estamos haciendo una encuesta para los que están en el Meet de cómo atajan los penales y cómo patean los penales para ver los resultados. Buenísimo. Completamente científico, ¿no? Pero ya, para evidencia anecdótica. Está re bueno, pero honestamente, si quieren hacerlo como trabajo práctico, háganlo. Lo que surge de estos estudios, que insisto, tiene que ver con mirar datos, no con preguntarle al primo, al tío, al amigo, o lo que yo hago cuando era arquero del equipo del secundario, es que los jugadores profesionales no siguen ninguna estrategia obvia. ¿Qué significa eso? Aleatorizan la estrategia y los arqueros también. ¿Está bien? Y la otra cosa que surge, que es lamentable, es que los datos pasados no ayudan en nada a predecir qué es lo que va a pasar en el próximo penal. ¿Está bien? Uno podría decir, bueno, no, pero yo tengo un amigo que el papelito de Chiquito Romero, que una vez Riquelme, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que los datos contradicen eso, pero en todo caso las teorías que decían que las cosas funcionaban así eran de la época de la guerra, era lo que se llama el fundamento de la teoría de juegos, en donde el argumento básico es el siguiente: mira, si vos me decís que sos un arquero, que tenés una estrategia, te vas a enfrentar con un delantero que es inteligente como vos. Y si el delantero aprende tu estrategia, vos te diste cuenta que el delantero se dio cuenta, entonces posiblemente lo que vas a intentar hacer es cambiar la estrategia. Pero como el delantero es inteligente que vas a cambiar la estrategia, entonces, ¿ahora qué hago? ¿La dejo o la cambio la estrategia? No, posiblemente la cambio, pero resulta que el delantero se dio cuenta que vos cambiaste la estrategia que cambiaste y así sucesivamente. ¿Qué es lo que acabo de fabricar? Es una contradicción. Yo empecé diciéndote que tenía una estrategia, pero resulta que cuando yo me di cuenta que vos te diste cuenta que yo tengo una estrategia, me la quisiste cambiar. Entonces, ¿tenés o no tenés una estrategia? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, lo que mostró Palacios Huerta con un trabajo tremendamente meticuloso, es que gente como Diego Armando Maradona pateaba exactamente como predice la teoría. ¿Qué significa eso? Aleatorizaba, no siempre hacía lo mismo, y si vos mirás la historia hasta el momento T, de todos los penales que pateó Maradona, esa historia no te dice nada de qué es lo que va a pasar en el periodo T+1. ¿Está bien? Es creer o reventar, pero es una predicción que tiene la teoría del juego de la década del 40. O sea, básicamente que, técnicamente, el hecho de patear un penal, atajar un penal, ocurre en un evento estratégico en donde no hay incentivos a tener una estrategia, o en todo caso, dado que uno tiene una estrategia, están todos los incentivos puestos arriba de la mesa para cambiarla y que el otro no se entere que yo la cambié. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Es que esto que sirve para ver y predecir penales y quizás ganar plata con eso, es medio lo que está detrás de una pregunta básica que me encantaría hacerles. Che, ¿ustedes saben cuánto va a valer el dólar de acá a 10 días? Cualquiera. ¿Está bien? Insisto, si saben ciertamente cuánto va a valer el dólar, y fíjense que en épocas de algoritmos, en épocas de deep learning, etcétera, etcétera, no sabemos esto, ¿está bien? O en todo caso, por contradicción, si alguien lo sabría,
sería la persona más rica del planeta. Y si supiésemos cuánto va a valer el dólar, posiblemente podríamos resolver todos los problemas de pobreza o de estancamiento que tiene este país. La razón por la cual es muy difícil, si no imposible, pegarle al dólar, es porque está sujeto al mismo tipo de interacción estratégica al cual están sujetos los penales, la política, muchas decisiones empresariales. ¿Está bien? Entonces, en este caso, la impredecibilidad de para dónde va a patear un penal un delantero, cuánto va a valer el dólar, quién va a ser el próximo o la próxima presidenta de los argentinos, tiene que ver con que la complejidad en esas circunstancias no tiene que ver con un problema de no linealidades, sino que tiene que ver con que el resultado, cuánto vale el dólar, qué va a pasar con la pelota, tiene que ver con más de una persona tomando decisiones en donde lo que uno tiene para ganar es exactamente lo que el otro tiene para perder. Entonces, en estos casos, la impredecibilidad no tiene que ver con el tipo de complejidad que está presente en la meteorología, sino que tiene que ver con otro tipo de cosas. O sea, en lo que respecta al dólar, es como si los pronósticos del clima hiciesen mover las nubes. ¿Está bien? O sea, justamente es esa interacción entre el sistema lo que introduce una impredecibilidad. Piénsenlo así, todavía en épocas de algoritmos, en épocas de machine learning, big data, lo que ustedes quieran, tenemos ciertos problemas con preguntas estratégicas. ¿Cuánto va a valer el dólar? No vimos quién iba a ser el próximo papa. No sabemos quién va a ser el próximo presidente. Empieza un partido de fútbol y no tenemos la menor idea cómo va a salir el partido, si bien tenemos nuestras conjeturas, y nos quedamos mirando la televisión o estamos gritando en la cancha, justamente porque menos mal, nadie nos da esa certeza. Y eso tiene que ver no con falta de datos, sino justamente con comportamientos estratégicos. No quiere decir que Big Data no sirva para estas cosas. ¿Bien? De hecho, casi todos los equipos profesionales europeos tienen herramientas de analytics, etcétera, etcétera, sino que ponen un límite porque hay una parte del problema en donde la impredecibilidad tiene que ver no con falta de datos, no con falta de algoritmos poderosos, sino justamente con esta interacción estratégica. Si andan buscando un bellísimo ejemplo para hacer cosas, intenten predecir cuánto va a valer el dólar, intenten predecir para dónde va a patear un delantero un penal, y les aseguro que es un flor de trabajo práctico, pero déjenme decirles de antemano que cuando vean los antecedentes se van a encontrar un montón de fracasos, pero bueno, en definitiva tienen que ver con estas cosas. Bueno, venimos más o menos bien. Esto, buenísimo. Me alegro que las encuestas se comporten como la teoría, así que en definitiva hay experimentos, hay datos. Otra cosa que hizo mucha gente es hacer experimentos, o sea, básicamente es te pago si metes un gol, y al arquero le dicen te pago si lo atajás. Entonces, en definitiva, los incentivos están bien hechos, y hasta en un contexto experimental aparecen exactamente las mismas conclusiones. Muchas gracias. El tercero que no escuchó. Sí. Bastante raro, ¿no? Tipo, sin mirar el resultado ni lo que las otras personas votaron, todo el mundo votó, hay 7, 7 y 7 más o menos por ahí, para centro, izquierda, derecha, tanto para patear como para atajar. Sí, no. Posiblemente ustedes estén sobreentrenados en esto, pero cuando yo doy esta charla, mucha gente me dice, no, pero yo tengo un primo que siempre lo que hace es mira al delantero y si el tipo se rasca la oreja, yo pateo a la izquierda. ¿Está bien? Y la pregunta es, bueno, pero ¿por qué el delantero no aprende tu estrategia? ¿O qué te hace pensar que el delantero no esté intentando engañarte, ¿no? Déjame contar un ejemplo. ¿Vieron la película Enigma? Que es sobre la vida de Alan Turing. La tienen que haber visto. Están estudiando ingeniería, ¿no vieron el Enigma? Vamos. ¿La vieron más o menos? Sí, sí. Bueno. La película tiene que ver justamente con un héroe de la ciencia que es Alan Turing, ¿no? Que yo creo que ustedes deberían tener una foto y rezarle todos los días. Fue realmente un genio, ¿no? A la mitad de la película pasa algo que decir, listo, acá termina la película, ¿no? Porque en la mitad de la película Alan Turing descifra el código Enigma, que tiene que ver con la posición de los barcos de los alemanes. Entonces el tipo a la mitad de la película descifra el código, dice, listo, pará, devuélvame la plata. ¿Cómo es que el enigma se resuelve en la mitad de la película? ¿Está bien? O sea, viene la primera mitad de la película, Alan Turing descifra el código, dice, listo, ahora devuélvame la plata. Yo pagué por una película y me están vendiendo media. ¿Qué es lo que pasa en la mitad de la película? ¿Ahí se acuerda? Yo me acuerdo que justamente parte de la peli, ¿no? Comillas, dicen, te contratamos justamente porque no era si vas a resolver el código de un enigma, sino justamente qué ibas a hacer después de resolverlo. Exactamente. Ahí empieza la película.
Ahí empieza la película. Vos te pensás que el problema es resolver el código. Sí, es un problemón, necesitás la cabeza de Alan Turing, ¿está bien? Pero la película se pone interesante cuando el razonamiento es para, pero si estos tipos se dan cuenta que yo me di cuenta que resolví el código, es lo mismo que no lo resolví, estamos en casilla cero, ¿está bien? Entonces justamente estás en la posición del delantero que se acaba de dar cuenta la estrategia del arquero. Entonces el tipo no sabe si descubrió la estrategia o cayó en la trampa de la estrategia, ¿está bien? Entonces, justamente la película se pone interesante porque tiene que parecer que no descubrieron el código, ¿está bien? Porque si no el problema se te vuelve en contra. Entonces, justamente esos son los problemas de impredecibilidad estratégica, ¿está bien? Es un buen ejemplo ese. Gracias. Bueno, esto se lo tienen que haber dicho hasta el vómito, pero es la típica cosa que todo el mundo entiende en el aula y no la entiende a 10 minutos del aula, lo cual sugiere que esto no es un problema de los alumnos, es un problema de nosotros que lo explicamos mal. O sea, todo el mundo entiende que correlación no es causalidad, pero procede como si lo fuese. El punto que yo quiero hacer tiene que ver con otra cosa. No voy a caer en la banalidad de contarles por enésima vez que correlación no es causalidad. Quiero contar otro punto que me parece que es importante que hay que tener en cuenta. Yo me puedo conseguir datos como los que, estos son ficticios, ¿no? Pero yo puedo conseguir parvas de datos de, por ejemplo, un montón de municipios o comunidades, ciudades, y ver, yo qué sé, cuál es la proporción de gente que tiene un paraguas en su casa y la cantidad de lluvia que cae. Entonces, yo qué sé, en Rosario, como llueve mucho, mucha gente tiene paraguas en su casa y efectivamente llueve mucho, y yo me voy, yo qué sé, al desierto de Atacama, nadie tiene un paraguas y no llueve, ¿está bien? Entonces, si alguien los contratase, y volvemos a un ejemplo como el anterior, mira, resulta que a mí me acaban de regalar los datos de cuántos paraguas, la proporción de hogares que tienen un paraguas en una ciudad, pero yo no sé cuánto llueve. ¿Vos me podés predecir con todos esos datos cuánto llueve? Sí, perfectamente, utilizando o la herramienta más boba de análisis predictivo, cualquiera de las que vieron en este curso. ¿Está bien? Vos me regalás datos de lluvia, me regalás datos de paraguas, yo lo meto en la máquina de hacer chorizos, puedes meterlo dentro de regresión, de CART, de lo que cuero sea, y si vos le metés un input que es paraguas, la máquina te va a escupir cuánto llueve en esa ciudad. Entonces, si yo llego a una ciudad como San Pablo, y puedo hacer una pequeña encuesta de cuánta gente tiene un paraguas, yo puedo predecir cuánto llueve en la ciudad de San Pablo. ¿Está bien? Lo que le pasa a mucha gente es que se piensa que porque yo tengo un muy buen modelo que predice, avancé en alguna dirección en saber por qué llueve y lo que es peor aún, en saber cómo hacer llover o cómo dejar que llueve. ¿Está bien? Este es un ejemplo bastante banal en donde lo que yo tengo es un hermoso ejemplo en donde puedo predecir lluvia perfectamente, pero yo no sé por qué llueve y por qué no llueve. No sé, significa no mejoré mi conocimiento, y peor aún, si yo quisiese que llueva, no me doy cuenta cómo hacerlo. Obviamente que en lo que cae la estupidez mucha gente es en pensar, entonces yo promuevo el uso de paraguas en Antofagasta, va a llover como en Rosario, lo cual es una tontera grande como una casa. El problema que mucha gente tiene con Machine Learning, con todas estas cosas que hacemos nosotros, es que se envalentona y piensa que porque yo tengo un modelo predictivo, entonces estoy mejor desde un punto de vista explicativo. Y la explicación no va de la mano de la predicción, son dos cosas completamente distintas. Esto no es un ejercicio intelectual, es la base de la toma de decisiones. ¿Está bien? Piensen en un ejemplo bastante sencillo. De hecho, yo trabajé un montón en este tipo de ejemplos. Con imágenes sensoriales, con imágenes satelitales, con intensidad de uso de teléfonos celulares, nosotros hemos construido modelos que predicen muy bien la pobreza. ¿Está bien? O sea, ¿qué significa eso? Si vos me dejás entrar en un lugar donde yo puedo medir, por ejemplo, la intensidad con la cual se utilizan los teléfonos celulares, nosotros tenemos métodos que pueden predecir con bastante precisión la tasa de pobreza en una comunidad. ¿Está bien? Lo cual es muy útil, en particular, en áreas en donde es muy difícil medir la pobreza, como por ejemplo son las áreas rurales o los asentamientos marginales. ¿Está bien? Ahora, si me preguntas, ¿y qué hay que hacer para bajar la pobreza? Lo que yo te tengo que decir como científico en esto, no tengo la menor idea, porque el modelo que yo construí no sirve para eso. Y de hecho, una conclusión que mucha gente quiere sacar, entonces para bajar la pobreza, lo que tenemos que hacer es incentivar el acceso a los celulares. Puede ser que sí, pero no por la razón que yo esgrimí. ¿Está bien? Porque lo que yo hice fue construir un modelo que predice la pobreza, no que la explica.
Y para poder alterar algo, yo necesito alterar el sistema y necesito entender cómo funciona el sistema, que tiene que ver justamente con la pregunta que me hace Ignacio. Entonces, lo de correlación no es causalidad, bueno, todo el mundo lo conoce, pero el punto es que no necesariamente por tener un mejor sistema predictivo, yo tengo un mejor sistema explicativo. Yo puedo tener un sistema perfectamente predictivo de qué hacen los consumidores para distintos niveles de azúcar de una gaseosa, pero a mí me gustaría saber, entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a aumentar el nivel de azúcar? Resulta que la gente va a consumir más o menos. No lo sé, tengo que armar otro tipo de modelo. Entonces, ojo que los modelos, tener una muy buena performance en un modelo predictivo no implica haber dado un paso adelante en un modelo que es obviamente explicativo, ¿no? Otro problema que es delicado con respecto a la ciencia de datos, se lo tienen que haber costado también a hartazgo, pero bastante importante, es que muchas veces, en particular dentro de Machine Learning, uno tiene múltiples objetivos y lo mejor que le puede pasar a uno en la práctica, en una empresa, en un ministerio, en lo que sea, es tener un solo objetivo. En definitiva, a mí lo que me encantaría es que me contraten para predecir mejor, por ejemplo, ¿no? Aunque tienen que haber visto en un curso de Machine Learning que predecir mejor no es algo que esté completamente bien definido. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, lo que puede llegar a pasar muchas veces es que haya más de un objetivo dando vueltas y las técnicas que funcionan óptimamente para un objetivo de repente van en contra de otro objetivo. Voy a contar dos ejemplos, ¿no? Esto que están viendo acá, ¿vieron algo de CARTS? No, no vimos. Perfecto, no hay problema. Esto que está acá es un árbol decisorio, ¿está bien? Básicamente, este que está acá, eso se los cuento rápidamente, es un árbol, una estrategia predictiva, que lo que hace es predecir... Árboles de decisión sí vimos. Está bien, perfecto. Sí, lo voy a meter ahí, ¿está bien? ¿Y este ejemplo lo vieron en el Titanic? No. Bueno, este es un ejemplo que también se cuenta hasta el vómito, ¿no? Pero básicamente el punto es, todo el mundo vio Titanic, ¿no? Bueno, son 3 horas infumables de una tragedia grecorromana, ¿está bien? En donde básicamente, perdón que haga el spoiler, ¿no? Kate Winslet se salva, Leonardo DiCaprio se muere y el Titanic va y se hunde. O sea, eso es 3 horas de Titanic resumida en 5 segundos. Resulta que los datos del Titanic están disponibles, si se meten en internet los bajan, en donde los datos son los siguientes. Hay un indicador de todos los pasajeros, de si esa persona se murió o sobrevivió, y después información demográfica, la edad que tenía, en qué clase viajaba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde un punto de vista casi forense, una cosa que se puso de moda en su momento era construir, era armar modelos de Machine Learning para ver si vos podías predecir quién se salvaba y quién vivía en el Titanic. ¿Está bien? Entonces, este es un árbol construido. Por ejemplo, el árbol decisorio lo primero que hace es preguntarte si viajabas en tercera clase. ¿Está bien? Acuérdense que tercera es la peor de la clase, ¿no? Entonces, el árbol predice que si vos eras Leonardo DiCaprio, le hace, yo viajo en tercera. Si yo muevo el mouse, ahí están viendo el mouse que se mueve. Sí. Bueno, el árbol funciona así. Vos viajabas en tercera, sí, eras Leonardo DiCaprio, te morías. Yo predigo que te morías, ¿está bien? Resulta que si vos me decís que no viajabas en tercera, la pregunta que te voy a hacer es si sos mayor de 16 años, ¿está bien? Si no eras mayor de 16 años, yo pronostico que vivías. Y si eras mayor de 16 años, te voy a preguntar en qué clase viajabas. Ya sé que no estás en la parte que viajabas en tercera, entonces te estoy preguntando si viajabas en segunda o no. Entonces, si viajabas en segunda, te morías, y si viajabas en primera, no te morías, vivías. Entonces, vamos a hacer preguntas forenses. ¿Está bien? ¿Es cierto que mujeres y niños primero? No. ¿Está bien? Mujeres y niños primero, siempre y cuando viajases en una clase más o menos pudiente. Si vos viajabas en tercera, ¿qué mujeres y niños? Se morían todos. ¿Está bien? Segunda pregunta que es interesante hacer al árbol es, ¿la edad importa? La edad importa más o menos. O sea, si viajabas en tercera, no, te morías, pero resulta que si viajabas en segunda o en primera, la edad importaba. ¿Está bien? Entonces, fíjense que este arbolito decisorio que está armado, insisto, con técnicas que vieron en este curso y con datos que los pueden bajar de internet, es súper informativo, en términos forenses, digo, acerca de quién vivió, cómo vivió. Una característica técnica, fíjense que no existe una estructura lineal que sea capaz de reproducir todo esto. ¿Por qué? Porque en las estructuras lineales la respuesta A
cuánto impacta una cosa sobre la otra, no puede tener la palabra depende en el medio. ¿Por qué? Porque las derivadas son constantes, ¿está bien? No pueden depender de otra cosa. Entonces, fíjense que en la historia que yo les conté, las derivadas dependen. Por ejemplo, les acabo de preguntar qué impacto tiene la edad sobre el hecho de que te mueras, y la respuesta depende de si vos estás en esta rama o en esta otra rama, ¿está bien? Eso en un modelo lineal no puede ocurrir. O sea, hay que meterle mucha estructura para que ocurra. Entonces, una de las cosas que le gusta mucho a la gente de la estructura de árboles decisorios es que la construcción del árbol aprende esas no linealidades, ¿está bien? ¿Cuál es la ventaja de un árbol? Es re fácil de explicar. O sea, a ustedes que son ingenieros se los explico en un ratito, pero imagínense que yo le tengo que explicar un árbol decisorio a un empleado de un call center, ¿está bien? Vos trabajas en un call center y, no sé, un call center, por ejemplo, para hacerlo más sencillo, a un centro de emergencia médica, ¿está bien? Vos llamás y lo que te va a responder una persona que trabaja en el call center no es una improvisación, hay un orden jerárquico. ¿Cuál es la primera pregunta que te hacen cuando llamas a emergencia? La primera pregunta que te hacen es ¿cuál es? ¿Se animan? ¿Cuál es la primera pregunta que te hace cuando vos llamás a emergencia? Nunca llamé, pero... No importa el que lo sospecha. No, el nombre lo tienen, en general. ¿Cuál es su emergencia? ¿Cuál es la principal razón por la cual la gente se muere? ¿Cuál es la causa, la principal causa profunda de la muerte? Si respira. No, esa es una cosa inmediata. Estoy yendo más atrás. Acá Lautaro dice la prepaga y Nicolás dice un paro. No, pero estoy hablando de las causas profundas, ¿eh? Cuando vas a sacar un seguro de vida, ¿qué es lo primero que te preguntan? La edad. Exactamente. La pregunta que tiene la biología, el hecho estilizado de la biología, es que todos, o todos menos uno, depende de las cosas que uno crea, todo el mundo se ha muerto y que las chances empiezan a aumentar grotescamente con la edad. Entonces, las primeras preguntas que te hacen es, ¿qué edad tiene el paciente? ¿Está bien? Etcétera, etcétera. Eso en definitiva, más bien que no estoy intentando ser tan estricto con esto, pero digo que las preguntas que te hacen cuando vos llamás a emergencia no son preguntas al azar, sino que están gobernadas por un árbol decisorio que dice es óptimo que vos empieces por acá y no por allá. Fíjate que en el árbol decisorio la pregunta más importante es esta, ¿está bien? O sea, lo primero que yo tengo que preguntar para ver si vos estás muerto o no es en qué clase viajabas, ¿está bien? Entonces, ¿cuál es la enorme ventaja de un árbol decisorio? Que es fácil de explicarle a cualquier persona. Se lo puedes explicar a un ingeniero, un médico, un empleado, a una persona que está en un call center, en una mesa de entrada. Mira, cuando viene una persona, vos primero lo que tenés que preguntar es esto, ¿está bien? Entonces, una cosa que le gusta muchísimo a la gente, los árboles decisorios, es que son muy fáciles de explicar, ¿está bien? El secreto mejor escondido de los árboles decisorios es que en su forma bruta predicen muy mal, ¿está bien? Son estrategias muy ineficientes que generan un montón de barullo. ¿Y vieron algo de bosques? Random forest, sí. Bueno, justamente las técnicas de forest, de bagging, de boosting, todo ese tipo de cosas, son manipulaciones que uno hace a los árboles para que predigan mucho mejor. Y se puede demostrar que cuando vos aleatorizás el árbol, cuando le metés estrategia de boosting, de bagging, de lo que cuerno sea, la capacidad predictiva del árbol funciona muchísimo mejor. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema con forest, bagging, boosting? Es que perdiste la inocencia del árbol original, entonces la interpretabilidad del árbol se te empieza a caer. ¿Está bien? Entonces fíjense lo que pasó con este ejemplo. A vos te contratan y lo que vos tenés que andar ocultando como si fueses un médico es si lo que quiere hacer esta persona es lo único que va a valorar es la capacidad predictiva de lo que vos le traigas, o si además quiere un juguete, entre comillas, y sin faltar el respeto, entendible, que lo pueda encontrar en una reunión de directorio, que pueda usarlo para entrenar personal, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces te pasa que en pos de un objetivo, vos te vas sobre una estrategia compleja, como puede ser forest, puede ser bagging, puede ser deep learning, ¿está bien? Pero quizás en pos del otro objetivo, a vos te convenga ir por una estrategia mucho más simple, que sacrifique capacidad predictiva en pos de que vos puedas convencer al directorio, convencer al que toma las decisiones, entrenar personal. Entonces, la caja negra, el problema que quiero poner arriba de la mesa, es que muchas veces el análisis de datos, la ciencia de datos,
Machine Learning ocurre en un contexto de objetivos múltiples, en donde, por ejemplo, uno es predecir correctamente y el otro es poner arriba de la mesa un predictor que reduzca dimensionalidad, que sea fácil de entender, etcétera, etcétera. Entonces, un problema que tiene la ciencia de datos tiene que ver con el problema de las cajas negras, que a veces no importan, pero a veces sí. Falta poco. El último es el desafío del consenso y la confianza, ¿no? Se acordarán de esta imagen, ¿no? Este que está acá es Pitana, ¿está bien? Se habremos insultado a Pitana, alabado, etcétera, etcétera. Y esto fue, algunos de los que tienen memoria futbolística, ¿se acuerdan en qué año fue esto? 2018. 2018, ¿no? Buenísimo. Estamos hablando del 2018, ¿está bien? Y fíjate que un evento importantísimo como quién saca, etcétera, etcétera, se dirime tirando una moneda. A ver, que es un evento cavernícola por excelencia. Entonces vos te pones a pensar, ¿cómo puede ser que al 2018, con todos los algoritmos, con los celulares, con los mecanismos de la actualización, estemos tirando una maldita moneda, ¿no? Insisto, acá está ¿cómo se llama? El famoso episodio ¿cómo se llama? Donde se sortearon las zonas del último mundial. Ahí está Diego Maradona mirando con una cara sospechosa. Y acuérdense que se decía esto de las pelotitas calientes, que vos metés la mano y una pelotita que está caliente hay que sacarla, ¿está bien? Pero la pregunta que tenés que hacer es, ¿cómo puede ser que tan avanzada la humanidad sigamos confiando en un mecanismo que para sortear el fixture y estas cosas tiene que sacar papelitos? Cualquiera de ustedes les ha puesto plata que mientras yo hablo pueden programar un mecanismo aleatorio que haga todo el sorteo, haga todo el arbolito. Yo estoy segurísimo que cualquiera de ustedes lo puede hacer 10 veces más rápido que yo. ¿Está bien? Sin ir más lejos, hace 2 semanas pasamos por un evento en donde hay que parar un país entero, y hacer toda una parafernalia de boletas, papelitos, fiscales, urnas, conteo, etcétera, etcétera, en uno de los eventos estadísticos por naturaleza. Entonces, justamente la razón por la cual ocurren estas cosas, ¿está bien? El sorteo con monedas, el voto con papeles, es porque más allá del resultado, lo que nos interesa es dotar ese resultado de una confiabilidad, y la confiabilidad no es un evento 100% técnico, ¿está bien? Eso le va a pasar mucho dentro de las empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Vos armás un algoritmo para hacer una cosa, y si vos no lográs convencer al gerente de marketing de que el algoritmo de que es un algoritmo confiable, el algoritmo posiblemente no exista, ¿está bien? Entonces, en definitiva, un gran problema que tiene la ciencia de datos es que vos necesitas hacer mucho trabajo para convencer al que toma las decisiones, ¿está bien? Que no tiene por qué andar confiando en tus resultados. Entonces, en definitiva, muchas veces pasa que en pos de la precisión o de otros objetivos, uno complica mucho las cosas al punto tal que la contraparte empieza a desconfiar. Lo que dicen muchos tecnólogos es que la razón por la cual no existe el voto electrónico es porque los propios tecnólogos tienden a desconfiar del voto electrónico, ¿está bien? Imagínense el escándalo mayúsculo que habría si en vez de haber este sorteo con pelotitas, etcétera, etcétera, lo que vemos en la tele es así: mira, resulta que hay un jerarca de la FIFA que aprieta un botón, que dispara un algoritmo, que pone el sorteo, ¿está bien? Y resulta que a Argentina le toca con Brasil, con Francia y con España, y después, no sé, a Uruguay le toca con 4 equipos de países que se acaban de armar, ¿está bien? Lo primero que haríamos como argentinos es decir, no, está todo arreglado, la mafia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir con esto es que muchas veces la capacidad de absorción de una tecnología tiene un límite superior, que es la confiabilidad que los interlocutores le están dispuestos a usar. Me ha pasado muchísimas veces de ver en empresas cómo utilizan métodos subestándar por el mero hecho de que los que tienen la plata, el poder y el deseo confían más en un método que es, entre comillas, más claro, y no en uno que quizás en términos de su performance es mejor, pero que es un poco más sospechoso. Entonces, en definitiva, esto pone un límite natural a cuán lejos puede uno ir con respecto a los algoritmos y a los datos. Muy bien. Voy a terminar porque yo les dije que iba a hablar 1 hora y he hablado 1 hora. Los desafíos. A mí me parece que más que enfatizar el tamaño de los datos, que es lo que sugiere la palabra Big Data, yo enfatizaría que es una fuente de datos nueva. O sea, tenemos datos que nunca pensamos que las íbamos a tener.
O sea, podemos observar características de las personas, de las empresas, los procesos políticos, en donde antes no es que había poco, no había nada. Entonces, a mí me gusta un poquito más New Data que Big Data. Big Data tiende a enfatizar la masividad, pero a mí me parece que el verdadero desafío de los datos está metido en, mira, ahora tenemos datos que nunca pensábamos que los íbamos a tener, en particular del comportamiento de las personas. No les voy a comentar acá que datos e información son objetos distintos, ¿está bien? Pero mucha gente tiende tercamente a pensar que porque yo tengo muchos datos, eso se traduce, utilizando alguna regla como de la de grandes números, en una caída par y paso de la imprecisión, y para eso hace falta mucha estructura para que eso sea cierto. El asunto de correlación no es causalidad, uno lo repite hasta el hartazgo, pero me parece que tiene que ver con la disociación que hay entre modelos que intentan explicar y modelos que intentan predecir. No son necesariamente la misma entidad. Después está el desafío de la caja negra y el consenso, ¿no? Y eso tiene que ver más que nada con la multiplicidad de objetivos que van a encontrar en las organizaciones. En algunos son de predicción, en algunos son de predicción en ciertos subgrupos, después les voy a contar un ejemplo si tengo tiempo, que tiene que ver con los sesgos algorítmicos, y muchas veces el objetivo de un proceso es que sea reproducible. Entonces, que puedan reducir la dimensión del espacio de features, por ejemplo, es una característica que quizás a los efectos de la predicción no importa, pero quizás a los efectos de el monitoreo de una empresa tiende a ser fundamental. Entonces, lograr consenso para la implementación de métodos modernos es importante. Y después están estos problemas de ojo que no todo problema es predecible en forma obvia. Hay muchos casos que están sujetos a estos problemas de impredecibilidad estratégica y hay que tener mucho cuidado cuando uno se enfrenta con esas conclusiones. Insisto, lo que les conté, de vuelta, lo que me interesa justamente en este ámbito es que tengamos una postura madura. A mí me parece que Big Data tiene aspectos que son realmente revolucionarios, que nos están cambiando la forma en la cual nosotros percibimos el mundo. Hay mucho de parripollo, hay mucho de cerveza artesanal, hay mucho de masa madre, ¿está bien? Pero me parece que lo más interesante de la revolución de los datos es lo que está metido en el medio. Es aquello que viene con indicaciones y con contraindicaciones, y que si uno puede hacer el esfuerzo de quedarse con lo bueno y que no aparezca lo malo, me parece que las oportunidades son enormes. Insisto, desde donde yo les hablo de mi experiencia de trabajar con datos, y en particular lo que yo les conté tiene que ver con mis trabajos de divulgación, que es lo que yo he hecho en los últimos años. Así que bueno, simplemente lo último que quiero contar antes de que pasemos a discutir e intercambiar ideas, quería agradecerles la invitación. Realmente ha sido un placer. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Walter, por el tiempo y todo. La verdad, un honor tenerte, como siempre. Acá Cristóbal propone un aplauso, si tal cual. Acá debería haber más aplausos y todo, pero bueno, palmas, palmas. Yo si quieren, para jugar un poquito, si quieren, preparé un Kahoot, como siempre, ¿no? De 3 preguntitas locas de la charla, que si quieren podemos jugar y vamos a ver si hay alguien que gana o no. Acá preguntan, Walter juega también. Walter, estás muteado. Hola, hola. Una cosa antes de seguir, los slides, si cualquiera que quiera hacerme una consulta, estoy disponible por email, soy fácil de encontrar, así que en definitiva, si necesitan los slides, se los dejo, así que ya se los paso. Perfecto, listo. Yo te puedo hacer una consulta antes. Esto que hace poco me pasó, que me vinieron un cliente me pidió que quería predecir el precio de un activo, ¿no? Algo que me parece como un clásico que todos los que escuchan de predicciones, inteligencia artificial quieren hacer, ¿no? Para conseguir la gallina de los huevos de oro. Yo lo intenté porque, bueno, me lo pidieron. Nada, fue absolutamente imposible. Y además de eso, bueno, me interesé en el tema e intenté entender, ¿no? Qué es lo que está pasando detrás de eso y qué posibilidad hay de hacer eso. Y la verdad que llegué a la conclusión de que es imposible y que no hay dato que sirva para eso, ¿no? O sea, los que predicen el precio de las cosas muchas veces usan la media histórica, la media semanal, la media mensual, anual. Eso para mí directamente me parece un chiste, pero después mucha otra gente usa
redes sociales, medios, referentes, etc. Y eso también me parece dato basura. Un poco por esto que vos decías, ¿no? De la correlación entre todos los datos, de que a diferencia de cuando predecís la lluvia, tus predicciones no mueven las nubes, acá todo lo que haces juega y están los intereses contrapuestos y las estrategias de los otros y las contraestrategias, etc. ¿Vos creés que tiene sentido intentar siquiera predecir algo de eso? Mira, la pregunta es buenísima y metiste el dedo adentro de una llaga que si la metes en Twitter te va a romper la cabeza. ¿Está bien? Entonces yo te cuento lo que opino, ¿no? Hay un famoso paper que se llama Si sos tan vivo, ¿por qué no sos tan rico? ¿Está bien? El punto es, si yo me diese cuenta ahora cómo predecir un activo, ¿está bien? Cómo predecir el precio de un dólar, cómo predecir el precio de las acciones, lo que haría supuestamente es cortar esta charla, irme, inventar una excusa estúpida, irme a comprar o a vender, ¿está bien? O sea, si yo ahora mismo me enterase que el dólar va a estar a 400 mañana, lo primero que te digo, Juan Manuel, oye, te compro todo el dólar que tenés a 250, ¿está bien? Pero como vos sos una persona inteligente, vos te das cuenta, este tipo en algo raro anda, ¿está bien? Entonces, la primera pregunta que cabe es, si yo me diese cuenta cómo predecir el precio de un activo, yo no sé si te quiero vender el algoritmo, te quiero vender dólares o acciones o te los quiero comprar, ¿está bien? O sea, si yo me enterase fehacientemente que el dólar mañana a la tarde va a estar a 300 porque tengo la bola de oro, porque tengo el medio algoritmo, yo vendo todo te vendo, ya te vendo todo, te vendo la guitarra, te vendo los auriculares, te vendo los anteojos, me compro dólar y me siento a esperar, ¿está bien? Ahora, entonces, del hecho de que vos veas que yo estoy acá dando una charla, de que me estoy matando de risa con ustedes, vos deberías concluir que yo no tengo la menor idea, ¿está bien? No de que soy una persona inmensamente generosa y que como yo me di cuenta cómo hacer un algoritmo, te lo voy a vender, ¿está bien? A ver, más bien que todo el ámbito de las finanzas tiene relevancia, pero justamente lo que te quiero decir es que la información que vos puedas sacar para predecir ciertas cosas ayuda a la toma de decisiones. ¿Está bien? Yo qué sé, por ejemplo, lo que es imposible, lo que es muy difícil de predecir el precio de un activo es predecir el precio de un activo mirando para atrás. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, si cierta información que vos pudieses procesar te da cierta información acerca de cómo van a funcionar las cosas mirando para adelante, junto con tu astucia, yo no sé si predecir el activo, pero sí te puede ayudar a posicionarte con respecto a la compra de un activo. ¿Está bien? Te pongo un ejemplo estúpido, si querés. Suponete que vos sabés que la gerenta, no sé, la CEO de la empresa se está por divorciar del marido y que va a poner una bomba. ¿Está bien? Bueno, posiblemente, si vos tuvieses esa información asimétrica, a vos te convenga empezar a vender las acciones ahora, ¿está bien? Ya mismo. Pero fíjate que esa información no tiene que ver con mirar para atrás, tiene que ver con mirar para adelante. ¿Está bien? Yo me di cuenta por la información que tengo que mañana va a explotar una bomba en esta empresa. ¿Está bien? Pero fíjate que eso no son datos de mirar para atrás, son datos que están disponibles en el presente que a vos te ayudan a posicionarte con respecto a lo que va a pasar para adelante. Entonces, la impredecibilidad de los precios de las acciones tiene que ver fundamentalmente con esto que vos notaste. ¿Está bien? Mira, es muy poca la información que yo puedo sacar del futuro mirando para el pasado. ¿Está bien? En donde te puedo ayudar un poquitito es, a ver, primero están estas transacciones a hiperalta frecuencia, donde de repente que vos saques información de los datos en un segundo te permite hacer transacciones en el próximo, no sé cuántos milisegundos. Ahí hay mucha gente laburando en eso, pero donde posiblemente haya algo es en que vos puedas ayudar a procesar información para la toma de decisiones. Pero insisto, el argumento por contradicción es que si alguien me quisiese vender un algoritmo de que predice el precio del dólar, yo me preguntaría por qué este tipo no está comprando dólares o vendiendo. O sea, ¿por qué me lo quiere vender? ¿Está bien? Es bastante raro y francamente el día que le encontremos la vuelta se sacaron los problemas económicos, ¿no? Así que bueno, es una pregunta muy compleja. Pero el instinto que vos tenés es el correcto, es el que yo comparto, ¿no? Bueno, Fede, vamos un segundo al Kahoot y después volvemos a la conversación abierta, si les parece. Dale. Bueno, tenemos
17 personas, así que si les parece vamos a empezar. La ley de los grandes números requiere que, los eventos sean dependientes entre sí, haya un aprendizaje entre los eventos sean independientes entre sí, o los eventos sean lo más heterogéneos posibles. Perfecto, la mayoría puso correctamente que los eventos sean independientes entre sí, muy bien. Y la persona que puso verde es justamente lo contrario, necesitamos que sean lo menos heterogéneos posibles. Vamos a la siguiente. Walter, ¿querés opinar algo de esta? Sí, si me dejas opinar, la ley de grandes números que yo conté es plain vanilla, ¿no? Es la ley canónica, ¿no? Hay leyes de grandes números para eventos dependientes, para eventos heterogéneos, pero es una cuestión de grado. Lo que más te atenta para la ley de grandes números es cuanto más dependientes sean los eventos entre sí, más te afecta, y lo que más te afecta es que los eventos entre sí sean muy heterogéneos. Es más una cuestión de grado, ¿no? Pero es correcto. Buenísimo. Vamos a la siguiente. A ver quién está primero. Felipe está primero. Acuérdense que responder más rápido suma más puntos. Cristo, 2D y Isidro. Bien, muy bien. Vamos a la siguiente. En el Titanic, dadas las reglas del árbol de decisión, ¿los pasajeros se hubiesen salvado? Sí. ¿Se hubiesen cambiado todos de tercera a primera clase? Si solo eran niños en el barco, si todos eran mayores de 16 o ninguna de las anteriores. Acá estamos en tema de correlación o causalidad, ¿no? Claro. Esto es muy importante, mirá, es bastante interesante. Yo no pensé que iba a ser tan interesante esta pregunta, ¿no? ¿Querés opinar, Walter? No, te la dejo vos, porque vos ya te diste cuenta qué es lo que yo opinaría, así que en definitiva... Okay. Hay un fenómeno intrínseco que que el modelo ni siquiera está entendiendo, que es que no había suficiente cantidad de botes en el barco, ¿sí? Y eso es más allá de lo que el modelo podía predecir. El modelo lo que hacía era, a partir de lo que ya pasó, tirar una regla de los que se hubiesen salvado. Pero independientemente de la cantidad final de pasajeros que había, si hubiesen estado en primera o en tercera, el problema principal es que no había suficiente cantidad de botes, no era que eran de tercera o primera clase. Lo mismo con si eran niños o si todos eran mayores de 16, ¿no? No importa eso. Por eso que yo insistí, perdón que me meta, a ver, pasa la siguiente cosa, esta es la paradoja de la falacia de la correlación, ¿no? La falacia de la correlación es algo que todo el mundo entiende en clase, y si yo te lo pregunto en el examen lo vas a decir correctamente, pero después todo el mundo cae, y que créanme, no se sientan mal con caer, ¿está bien? ¿Por qué? Porque es muy difícil entender la falacia de la correlación, ¿está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que dice la falacia de la correlación, plain vanilla, es que las correlaciones no me dicen, o sea, ni me validan ni me refutan análisis causal, ¿está bien? Déjame poner un ejemplo tonto, ¿está bien? Y después vamos a porque este es súper interesante y me sorprende que haya aparecido. Suponete que yo te quiero convencer que más educación lleva a más desarrollo. O sea, vos invertís en educación y eso eventualmente el país se desarrolla, la gente vive mejor. Yo estoy convencido de eso. Estoy convencido porque trabajo de eso y me puedo pasar 3 horas hablando de por qué sí. Ahora, suponete que mi argumento es este. Fíjate Finlandia, fíjate Suecia. Lo que invierte en la educación y los bien que le va como país. ¿Está bien? Lo que yo quiero decir es que la conclusión, léase, la educación tiene un impacto positivo en el desarrollo, no es ni validada ni refutada por el argumento de fíjate Suecia. ¿Está bien? Fíjate Finlandia. Porque que haya una correlación positiva entre educación y desarrollo es compatible con ¿qué? La educación es un motor del desarrollo.
el desarrollo es un motor de la educación y que haya otros factores que no sé cuáles son, que son un motor de la educación y del desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser cierto que Suecia y Finlandia se desarrollaron porque se educaron, puede ser que tengan sistemas excelentes de educación porque se han desarrollado, o puede ser que haya pasado otra cosa, ¿está bien? Que no sé cuál es, que provocó que simultáneamente el país se desarrolle y se eduque, ¿está bien? Entonces, cuando yo digo la correlación no valida ni refuta, digo que esa no es una forma correcta de argumentar, ¿está bien? Una palabrita que yo utilicé para el Titanic es, lo que hicimos es análisis forense, ¿está bien? Alguien nos contrató para ver si quién se había muerto y concluimos, mira, se murieron los de tercera porque no había botes, ¿está bien? Pero nosotros no podemos ver qué es lo que hubiese pasado de haber cambiado el sistema. Eso es justamente la apreciación que estábamos haciendo recién. Buenísimo. ¿Alguien ya esto es un espacio abierto, ¿alguien quiere comentar o dar alguna opinión? Buenísimo. Entonces, acuérdense siempre por el chat o por vos o lo que sea, podemos seguirlo charlando. Bueno, vamos a la última de la noche, pero primero vamos a ver si nuestros primeros top de antes la pifiaron o no. Felipe le pifió. Felipe se quedó en el Titanic. Y Cristo 2D también. Así que tenemos ahora, por ahora está ganando Isuru, Santiago y Byron Plot. Bien, vamos a la última de la tarde. ¿Por qué el auto autónomo necesita muchas horas de conducción para demostrar que es mejor que un ser humano manejando? Para que sea estadísticamente significativa la diferencia, por la confiabilidad de la sociedad, porque no andan bien, o porque tenemos miedo que tengan conciencia propia. Me encantó que acá en la clase tenemos un chiste interno que es siempre rojo, ¿no? Que las primeras, no sé, 23.000 encuestas que hicimos así, siempre la opción correcta era la roja, y ahora ya hay varios que ponen el rojo porque están overfiteados Está muy bien. a las preguntas, ¿no? Bueno, como sacando el chiste del rojo, pasa esto, ¿no? Que en varios estados, en especial de Estados Unidos, hay flotas de, no sé, cientos de autos andando y recolectando info de la cantidad de accidentes que tienen en total sobre la cantidad de kilómetros manejados para mostrar que son mejores que el ser humano. Pero la realidad es que ya lo mostraron. Solo que ahora están poniendo unas confianzas estadísticas que piden una ridiculez de horas manejadas para, sin ni lugar a dudas, mostrar que son mejores que los humanos, ¿no? Y lo que va a pasar, y lo que ya pasó, es que un auto choca y todo un programa de autos autónomos se cancela en un estado entero. Y eso es simplemente confiabilidad de los datos. Sí, O del modelo, ¿no? fíjate la siguiente cosa, ¿no? Ustedes, sobre todo los ingenieros, tienen una visión muy sana de esto, ¿no? Los sistemas a riesgo cero no existan. ¿Está bien? O sea, insisto, es este chiste que dice mucha gente de que la gente tiene miedo de subirse al avión y va y se va en micro y no se da cuenta que los riesgos de que pasen muchísimas cosas, entre ellos que te mueran, son mucho más altos yendo en micro que en avión, ¿no? Entonces, en definitiva, si vos quisieses eliminar el riesgo de accidentes aéreos, lo que tendrías que hacer es eliminar el sistema aéreo, ¿está bien? Y así sucesivamente. Entonces, en definitiva, estos sistemas de confiabilidad no intentan llevar el riesgo a cero, sino que intenta llevar el riesgo a un lugar en donde la gente lo tome como aceptable. ¿Está bien? Entonces, una cosa que pasa con muchos de estos sistemas es justamente que la gente le quiere poner la vara muy alta para que se establezca el sistema, ¿no? Es bastante horrible y también da lugar a un problema de sesgo algorítmico pero después si quieren se los cuento. Es otra cosa. Buenísimo. Terminamos ahora, vamos al ganador o ganadora de la tarde. El podio. Tercer puesto, Santiago. Muy bien, Santiago. Segundo puesto, Byron Plot. Nunca me defrauda. Y Surus, creo que ha ganado ya varias competencias, así que muy bien, felicidades. Y mención honorífica a Felipe y a dos de Cristo. Bueno, ya ahora podemos volver.
Listo. ¿Le gustó el Kahoot? Así lo gamificamos un poco la charla. Cualquier pregunta que tengan, obviamente encantado. Mira que yo. Comentario, lo que sea. Ya ahora estamos en un espacio abierto. Si nadie me pregunta nada, lo que decías recién del sesgo algorítmico con respecto a autos autónomos y demás. Ajá. Bueno, la discusión de los sesgos algorítmicos es bastante compleja, ¿no? Porque bastante compleja porque muchas veces no es tanto un sesgo del algorítmico, sino que es un sesgo del propósito con el cual vos creaste un algoritmo. ¿Está bien? Digamos, el algoritmo no tiene per se un sesgo, sino que para entender el sesgo del algoritmo vos tenés que entender el funcionamiento del algoritmo, las características de los datos que vos le diste y el propósito que utilizaste para juzgar el algoritmo. ¿Está bien? El ejemplo tonto que te voy a poner es el siguiente. Suponete que yo te contrato para predecir si un CEO, yo tengo datos de personas que son CEOs, no son CEOs, y suponete que son mujeres y hombres. ¿Está bien? Y vos me regalás datos. ¿Está bien? Y el punto es, mira, yo te voy a decir si una persona es un CEO, no es un CEO, y vos me tenés que decir si es hombre o mujer. ¿Está bien? Y yo te voy a preguntar, bueno, ¿pero qué me vas a premiar? ¿Está bien? O sea, si yo diseño el algoritmo, ¿qué es lo que tiene que hacer el algoritmo correctamente? Predecir correctamente, y yo no te digo más nada. ¿Está bien? Y yo te traigo el algoritmo. El algoritmo está diciendo una cosa por el estilo, mira, si es un CEO, es un hombre. ¿Está bien? O sea, a mí me conviene predecir que dado que es un CEO, va a ser un hombre. Y suponete, por decir una tontera, que en la muestra que yo te di, el 90% de los CEOs era hombre, el 10% era mujer. ¿Está bien? Entonces, fíjate cómo vos me pusiste ese objetivo, a mí me convino en algún momento armar un algoritmo que dice, si es un CEO, es un hombre, y que yo en ese caso le pego en el 90% de los casos. O sea que básicamente mi tasa de pérdida en ese caso es el 10%. Entonces yo armé un algoritmo bastante idiota que tiene una tasa de accuracy del 90%. ¿Está bien? Pasa que ese problema genera un sesgo algorítmico porque lo que hace justamente se equivoca sistemáticamente con todas las mujeres que son CEO. ¿Está bien? Porque el modelo está juzgando como imposible que una persona sea un CEO y sea un hombre. ¿Está bien? Entonces vos venís y me decís, pará, Cacho, te estás equivocando, porque ahora todas las mujeres que son CEO me quieren asesinar porque yo estoy diciendo que son hombres. ¿Está bien? Si el algoritmo pudiese hablar, te diría, pará, vos primero pusiste un objetivo, ahora me cambiaste y me pusiste otro. ¿Está bien? Entonces el algoritmo, cuando te predijo que todo CEO es un hombre, no se equivocó. Vos te equivocaste cuando le dijiste yo quiero que predigas correctamente. Nunca le dijiste, ojo con pifiarla, con decir que una mujer que es un CEO no es un CEO. ¿Está bien? Entonces, a esa circunstancia mucha gente la llama sesgo algorítmico. El algoritmo tiende a pensar que si es un CEO es un hombre. ¿Está bien? Pero tiende a pensar así por dos razones. Una, por los datos que vos utilizaste para alimentarlo, y otra es por el objetivo que vos le propusiste al algoritmo. Fíjate que si el algoritmo vos lo hubieses dicho, y ni se te ocurra decirme que una mujer que es un CEO, vos la predecís como un hombre. ¿Está bien? Porque yo te hubiese dicho, yo te hubiese cambiado el algoritmo. ¿Qué te hubiese dicho? ¿Qué es lo que el algoritmo habría hecho? Lo hubiese se da cuenta. Ir para el otro lado y decir que son siempre mujeres. Exactamente. Y yo te digo, discúlpame, Felipe, pero predice como el culo tu algoritmo. Se equivoca en el 90% de los casos. ¿Y vos qué tenés para decirme? Pará, flaco, ponete de acuerdo. Primero propusiste un objetivo. Yo te traje uno que predice el 90% de los casos. Vos me decís, no, pero le pifias a todas las mujeres. Ok, yo ahora te digo uno que dice que todos los CEOs son mujeres. Y no cometo ninguno de los errores que vos me dijiste que querías evitar. Y ahora me decís que yo cometo el otro error, porque a todos los CEO hombres vos predijiste que eran mujeres. Entonces, fíjate que el sesgo que aparece en el algoritmo es un hijo de lo que todo el mundo dice que es el sesgo del algoritmo, que son los datos. Pero fíjate que el culpable del sesgo es el dato y el objetivo. ¿Está bien? Entonces, muchas veces el algoritmo se arregla no cambiando los datos. O sea, no hay ningún problema que esté desbalanceada la proporción de hombres en términos de CEO,
sino que tenés que hurgar en los objetivos y cambiar el algoritmo. ¿Está bien? Te pongo otro ejemplo bastante más burdo. Suponete que vos me contratás para que yo prediga si yo tengo que ver una película o no. Insisto, es el corazón de los sistemas de recomendaciones como Netflix. Aparece un usuario nuevo, aparece una película y yo le digo, esta película vos la tenés que ver. O al revés, no, mira, esta película no la voy a porque va a ser un embole para vos. ¿Está bien? Entonces, suponete que vos me contratás a mí para que yo prediga, sale una película y yo te recomiendo andar a verla o no andar a verla. ¿Está bien? Fíjate que a mí no me es irrelevante en el diseño del algoritmo cómo vos te posicionás con respecto a los errores que yo puedo cometer. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo me entero que a vos te molesta muchísimo, muchísimo, muchísimo perderte películas buenas, yo voy a intentar sesgar el algoritmo a que ante la duda la vayas a ver. ¿Está bien? Y al revés, si yo me llego a enterar que a vos te molesta muchísimo bancarte películas que son un bodrio, yo el algoritmo lo voy a sesgar en la dirección de que vos vayas poco al cine. ¿Está bien? O sea que en definitiva la percepción de que el algoritmo funciona bien o funciona mal no depende pura y exclusivamente de los datos, sino depende de tus preferencias. Déjenme darle 2 ejemplos realistas. En los sistemas financieros es crucial, porque yo necesito entender tu postura frente al riesgo para ver si vos lo que querés hacer es ganar mucho o no perder mucho. Son 2 cosas completamente distintas. A la gente que es muy conservadora, lo que quiere es un algoritmo que le preserve, o sea, que no lo lleve a pérdidas escandalosas y quizás está dispuesto a tolerar una ganancia un poco más baja, pero por lo menos que preserve el capital. Entonces, esa gente tiene una percepción completamente asimétrica del riesgo. No le da lo mismo ganar que perder. Es gente que si gana se pone un poco contenta y si pierde se quiere pegar un tiro en la cabeza. ¿Está bien? Y al revés, una persona que tiene 25 años y dice, bueno, yo hice bolsa de capital, lo pongo como si fuese parte de mi costado de entrepreneur, pero si gano me van a hacer una nota en Forbes y me lleno de plata. Entonces yo te voy a inducir a tomar más riesgo. ¿Conocen los sistemas estos de robo, los sistemas robóticos que te orientan para decisiones financieras? Te van a hacer un montón de preguntas para tunear el algoritmo, a ver si yo te llevo a ganar más o a ganar relativamente menos y preservar el capital. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el algoritmo está internalizando el error que puede cometer de acuerdo a tus propias preferencias. ¿Está bien? El otro ejemplo que se me ocurre son los sistemas legales. Los sistemas legales tienen una preferencia completamente asimétrica con respecto a ser culpable e inocente. De hecho, en la Constitución argentina está escrito que vos podés cometer 2 errores. Podés culpar a un inocente o dejar libre a un culpable. ¿Está bien? Esos son los 2 errores que puedes cometer en el sistema judicial. Y resulta que el sistema judicial argentino, como casi todos los sistemas judiciales del mundo, tienen una preferencia simétrica, no trabajan con el cuadrático medio. ¿Está bien? De hecho, la Constitución argentina dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Está bien? Y eso introduce una asimetría. Entonces, con respecto a los sesgos algorítmicos, el punto es que todo el mundo tiende a pensar que los sesgos algorítmicos son una consecuencia de los datos con los cuales yo alimenté el algoritmo. ¿Está bien? Había demasiados CEOs hombres, el algoritmo se piensa que si es un CEO es un hombre. Ok, tenés razón. Pero fíjate que parte del sesgo tiene que ver con que yo te dije predecí correctamente y no te dije cuidado con cierto tipo de error. ¿Está bien? Entonces, el arreglo del sesgo algorítmico tiene que ver con los datos, ok, pero también tiene que ver con ser claro con respecto a cómo está gobernado el algoritmo. O sea, en parte es un problema del algoritmo, eso es lo que quiero decir. La gente tiende a pensar que es nada más un problema del algoritmo, mucha gente tiende a pensar que es un problema nada más que de los datos, y el punto que yo quería hacer era justamente que tiene que ver con las 2 cosas operando en conjunto. Consejo en la práctica, siempre que haces un algoritmo vos tenés que entender qué tiene en la cabeza el que te lo pide. ¿Está bien? O sea, te tenés que tantear cómo se posiciona con respecto al riesgo la persona que te pide el algoritmo. Una persona demasiado conservadora, vos no le podés ofrecer una cartera de activos que lo lleva a tomar un montón de riesgo, porque esa persona se va a poner apenas contenta si gana y te va a querer pegar un tiro en la cabeza si lo haces perder. ¿Está bien? Si a vos te contrata un organismo, cada vez que vos le llevas un CEO que es una mujer y le dijiste que era un hombre, va a tener un problema serio. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, fíjate que esa cuestión que es normativa, el algoritmo no tiene por qué entenderla. O sea, se la tenés que explicar vos. Eso es lo que quiero decir. Perdón, fue largo, pero es un argumento denso. A todo esto yo quiero agregar que
estas cuestiones que un poco tocó Walter de interpretabilidad o de lo que dijo ahora de ver bien qué objetivo perseguir. Lo vamos a profundizar mañana en la clase de ética cuando veamos interpretabilidad, fairness y otros conceptos relacionados. Sí, son cosas importantes porque en general una cosa que te pasa en ciencia de datos es que a vos te encantaría, perdón, esta no es una crítica a los profes. Nosotros te mostramos los problemas de a uno, ¿está bien? El trabajo práctico te decimos, mira, tenés que hacer un algoritmo que haga esto, que haga lo otro, pero cuando vos sos una empresa, un ministerio, una organización, vos vas a ver que te plantean 3 o 4 objetivos que se pelean entre sí, ¿está bien? Te pongo un ejemplo bastante tonto. Yo te contacto para predecir, yo qué sé, vamos a decir, si una persona va a pagar un crédito, ¿está bien? O sea, eso es el problema de credit scoring, ¿no? ¿Vieron algo de credit scoring los chicos? Credit scoring es un problema de clasificación supervisado, donde yo te regalo una base histórica de datos de gente que pagó o no pagó un crédito. ¿Está bien? Y un montón de características. Edad, ingreso, estudio, bla, 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 bla. Y bueno, lo que querés es que venga una persona al banco, vos le metas en la computadora las características de esa persona, apretes Enter y te diga, este tipo no te va a pagar el crédito, este tipo sí te va a pagar el crédito. A ese problema se lo llama credit scoring. ¿Está bien? Muchas veces lo que le interesa al banco es que vos predigas correctamente, de manera natural. Mira, a mí me encantaría que si me va a pagar se lo doy, y si no me va a pagar no se lo doy. ¿Está bien? Eso es medio obvio que el banco en principio quiere eso, pero muchas veces el banco lo que quiere es que vos con el algoritmo le reduzcas la dimensionalidad del problema. ¿Está bien? ¿Vieron algo de Lazo? ¿O de alguna estrategia que reduce dimensionalidad? Sí, vimos regresiones, Rich y Lazo. Para buenísimo. regularización. Una cosa que surge de Lazo es que Lazo predice muy bien y te dice, y de todas estas variables que me diste, las importantes son estas. ¿Está bien? Es un subconjunto. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al banco? En vez de pasarte 2 horas preguntando estupideces, te pregunta 4 cosas. ¿Está bien? Entonces, posiblemente, desde un punto de vista predictivo, a vos te convenga utilizar Rich. ¿Está bien? O lo que cuerno sea. ¿Está bien? Y vos le decís al banco, mira, acá tengo un modelo bárbaro que predice muy bien, y el banco te dice, bueno, pero de las 800 preguntas que le hacemos a la gente, ¿vos no me podés decir cuáles son 10 preguntas? ¿Está bien? Bueno, fíjate que el banco te acaba de cambiar el objetivo, ¿está bien? Porque primero te dijo, yo quiero que prediga correctamente, y ahora te dice, y además yo quiero que me reduzca la dimensionalidad. Entonces, justamente en tu cabeza analítica tenés que escuchar al banco y decir, ¿qué problema quiere resolver este tipo? Porque muchas veces el problema que más le interesa no es el de predecir correctamente, sino el de reducir dimensionalidad. ¿Está bien? A veces esos problemas van de la mano. O sea, si Lazo predice de la mejor manera posible y además reduce la dimensionalidad, la técnica Lazo. ¿Está bien? Pero resulta que si vos tenés un modelo que predice bárbaro, que va por Rich, que utiliza todas las features, ¿está bien? Y no reduce la dimensionalidad, posiblemente tu cliente te dice, bueno, no, pero yo necesito preguntar 10 cosas, no puedo preguntar a la gente 800 cosas porque pierdo demasiado tiempo. Entonces, el asunto de la comunicabilidad muchas veces tiene que ver con esta multiplicidad de objetivos. Sí, y muchas veces los objetivos terminan siendo éticos, por eso la clase de mañana se llama ética en inteligencia artificial, ¿no? Porque vos podés querer predecir la realidad, pero tal vez la realidad es sexista, machista, racista. Entonces vos querés reproducir eso, querés abonar a eso, o querés un modelo que tenga ética o que sea justo. Exactamente, y muchas veces pasa que en pos de un objetivo, vos satisfaces un objetivo y resulta que con otros algoritmos te podés topar con un problema ético jorobado. ¿Está bien? Por ejemplo, el caso que todo el mundo comenta es este. Este es uno que me tocó participar a mí. ¿Está bien? Nosotros con un equipo, que había ingenieros, había matemáticos, había un biólogo, etcétera, etcétera, lo que queríamos era diseñar un mecanismo para ver si los médicos de ciertos hospitales cumplían con la ley de interrupción legal del embarazo. ¿Está bien? O sea, había que leer las letras de los médicos en las historias clínicas y ver si se cumplían los pasos para la interrupción legal del embarazo. ¿Está bien? Entonces el input era las hojas esas donde los médicos garabatean, había que enseñarle algún objeto digital de que las lea, y después teníamos un indicador que decía sí,
¿Hubo interrupción legal del embarazo? No, no la hubo. Entonces lo que nosotros queríamos armar era un algoritmo predictivo para ver si en ciertas circunstancias se cumplió o no con lo que decía la ley. ¿Está bien? ¿Está claro? Tuvimos que hacer un lío bárbaro de protocolo para que el hospital nos dé la información. Está perfecto, está perfecto. ¿Qué es lo que descubrió el equipo en el medio de la trayectoria? Que con la misma información vos podías armar un modelo para predecir si una chica estaba embarazada. ¿Está bien? Para predecir si una adolescente estaba embarazada. ¿Está bien? Cuando los que firmaron el contrato, el convenio, se dieron cuenta de eso, pararon todo el proyecto. Todo. Digo, acá no salió de nada, este proyecto se interrumpe ahora, chao, se fue este proyecto. ¿Por qué? Porque los datos y los algoritmos estaban diseñados para un propósito. Le hace ver si los médicos cumplían con la interrupción legal del embarazo. Pero en algún momento el equipo se dio cuenta que con los mismos datos, cambiando un toque los algoritmos, vos podías meterte en un terreno que éticamente era injustificable, que era predecir si una chica en particular, una adolescente, estaba embarazada. Entonces lo que dijeron los contratantes es, para este objetivo, todo, para este otro, nada. Ergo, como no me da garantía que lo vayas a respetar, yo te corto todos los objetivos. Entonces fíjate que si vos te movías por el desfiladero de que ibas por un objetivo, no había ninguna violación a los requisitos éticos del proyecto. Ahora, cuando te metiste en otro, los violabas al toque. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque el que toma las decisiones no tiene por qué interpretar que vos vas a ir en una dirección y no en la otra. Y eso te pasa todo el tiempo. Que vos no dándote cuenta que, a ver, vos no le podés decir al cliente, tranqui, tranqui, yo voy a respetar la privacidad. Te lo tiene que creer. O sea, tiene que darse cuenta que aún pudiéndolo hacer, vos no lo vas a hacer. Y es un problema muy delicado en cualquier organización que tiene datos. Otra pregunta, otro tema. Respecto a esto de que cuando tenés muchos datos es importante que sean lo más independientes entre sí. ¿Qué opinás entonces de data augmentation? Que es una técnica bastante usada para tener más datos cuando no pudiste recolectar muchos. No, no, sí, pero justamente las técnicas de data augmentation lo que hacen es preservar que ese aumento no sea una duplicación trivial de los datos que ya tenés, ¿no? O sea, se parece mucho a esta estrategia que lo que hacen es randomizan o aleatorizan, ¿no? O sea, justamente las técnicas de data augmentation lo que hacen es provocar un aumento en los datos que es informativo con respecto al problema que vos tenés, ¿está bien? Pero justamente se cuidan de no, a ver, lo que vos no podés hacer es duplicar la cantidad de datos porque tenés la misma información, ¿está bien? O sea, lo que voy es esto, si yo te pregunto una vez qué edad tenés, yo tengo un dato, y yo te pregunto 800 veces qué edad tenés, yo no tengo 800 datos, tengo uno, no aumentó la cantidad de información, ¿está bien? Las técnicas de data augmentation lo que hacen es internalizan que ese aumento de datos no puede ocurrir a costa de la uniformidad, ¿no? Pero vos podés, o sea, está bien, sí, obviamente no son técnicas tontas, pero es un algoritmo que está aumentando los datos, no le está poniendo ahí una correlación o sacando la No, independencia. pero lo hace de un modo inteligente. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Por ejemplo, hay una forma de ver Rich como si fuese un problema de data augmentation. ¿Está bien? Hay una forma de mirar el problema de Rich como si fuese un problema de data augmentation. De un punto de vista teórico se puede mostrar que Rich es como si agregase información que corre al modelo de regresión en una dirección. Vos te pensás que es hacer trampa eso, pero esa información justamente no es información que se parezca a la que está en el modelo, sino que es información ajena en la cual vos confiás. ¿Está bien? Entonces, en cierto sentido, lo que hace Rich cuando lo ve de la perspectiva de data augmentation es mete información sesgada del modelo, ¿está bien? A los efectos de que eso, provocando un sesgo, provocaste una implosión en la varianza del modelo y eso te hizo aumentar la precisión. ¿Está bien? Pero lo que voy es que ese mecanismo de data augmentation es un mecanismo inteligente, no es un mecanismo naive, ¿no? Eso es lo que quiero decir. ¿Alguna pregunta más que tengan? ¿Inquietud?
Bueno, si no hay más dudas, podemos ir redondeando, ¿no? Buenísimo. Así que bueno, che, de mi lado simplemente agradecerles la atención, las preguntas. Realmente muy agradecido de compartir ideas con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Walter. Acá ya Cristóbal del chat y unas personas más te mandan saludos y muchas gracias. Desde acá también, personalmente te agradecemos el tiempito, la dedicación. Y nada, le dejo en el chat a alguien si quiere ver otras charlas invitadas que tenemos en el channel de YouTube. Siéntanse libres de dar una vuelta por ahí. Y nada, la verdad siempre oradores así que trae Juan son de una calidad excelente que después va a ser difícil mantener esa calidad, ¿no? Una 7-4 y ya me la veo complicada. Es como, venimos invitando oradores de calibre fenomenal y va a ser difícil seguir manteniendo el ritmo, esa calidad. Sí, algo que quiero agregar yo es, Walter, además de ser un grosso, explica muy bien. El que se habrán dado cuenta, pero es como muy llevadero y la verdad que conceptos difíciles te los explica con conceptos conocidos y se vuelve interesante y se entiende. Así que gracias, Walter, por venir. Por favor, che, muchas gracias en serio. Así que bueno, lo que necesiten me encuentran en las redes, me encuentran por email, así que cualquier información que necesiten, si quieren profundizar, si quieren detalles, no tiene más que mandarme un email. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy interesante. Bueno, saludos gente, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.